Buenos días, Susi y Rosario, ya. Ay, qué bueno. Ujú. Qué bueno que ya se conectaron. Ok, Bueno, pues bienvenidas, buenos días. Qué bueno sí. que nos podemos reunir un ratito. Eh, Estamos trabajando la sesión 12, que tiene que ver con la gracia. En la 11 también era ese tema. La semana pasada fundamentamos el Tratado de la Gracia en el Antiguo Testamento y prácticamente concluimos de que todas las manifestaciones que Dios realiza en el Antiguo Testamento, desde elección, desde su presencia misericordiosa, desde la alianza, todos esos temas, el decálogo, todos son momentos de gracia. O sea, no merecemos, cuando hablamos de la gracia, ya sabemos que no hay merecimiento de nuestra parte desde el principio, desde nuestra creación, desde la vida que tenemos, la salud que tenemos, todo se nos da por amor y los talentos que se nos dan, bueno, eso ya es el Nuevo Testamento, es para reproducir esas obras de amor con los demás. Entonces, básicamente en el Antiguo Testamento esa era como la conclusión fundamentada del Tratado de la Gracia. En la sesión 11 habíamos visto los distintos grados de gracia como una reflexión teológica, pero ya fundamentada en el Antiguo Testamento, pues vemos que todas esas manifestaciones de Dios en la historia de la salvación son actos de amor. Incluso en el profetismo, que, que viene a ser una serie de denuncias y que a veces el lenguaje es un poco, golpea un poco a nuestros oídos en el tiempo actual, aún en esos momentos, pues Dios no tiene necesidad de amenazarnos, ni de castigarnos, ni de nada de eso. Entonces, todos esos son momentos de gracia para que recapacitemos, reaccionemos y pues le demos el lugar que corresponde. Hace 8 días también entrábamos al tema del Nuevo Testamento, como todos los temas en la Sagrada Escritura van teniendo un desarrollo progresivo. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento no se utiliza, vimos la palabra gracia, se utiliza la palabra emet, la palabra hesed, que de alguna manera son misericordia de Dios, amor de Dios, perdón de Dios, todas esas manifestaciones de su amor. O sea, en síntesis, el tema de la gracia. Pero en el Nuevo Testamento sí, decíamos hace 8 días, que sí utilizamos la palabra ya desarrollada, sobre todo por Pablo, ¿verdad? Y entonces, fíjense, ahí dice, 156 veces aparece la palabra ahí en las cartas de Pablo. Y cuando en el Evangelio de Lucas se presenta el anuncio del ángel Gabriel a María del nacimiento de Jesús, pues es la llena de gracia. Entonces vamos a ver que este término está más usado en el Nuevo Testamento, pero hace 8 días también decíamos que prácticamente todas las parábolas de Jesús, aunque no utilizan la gracia, pues el término, ¿verdad? Que prácticamente la encarnación de Jesús, pues es una gracia, una muestra de amor, una encarnación del amor de Dios para nosotros. Y que todo su mensaje también es también ese deseo de que nosotros conozcamos a Dios desde nuestras realidades, circunstancias. Esa es una acción de amor, es un acto de amor de parte de Dios, es un gesto de ternura y de cercanía a nosotros para acercarnos a Él. Y por eso se dan cuenta ustedes que hay varios versículos dispersados en los sinópticos, por ejemplo, cuando le dicen a Jesús, bienaventurados los pechos que te amamantaron, y Jesús va a contestar, bienaventurados los que escuchan la palabra
y la ponen en práctica. O sea, el mensaje no es para guardarlo en nuestro interior y, claro, sí meditarlo, contemplarlo todo el proceso de la lectio divina, pero llevarlo a práctica. Y hay otros muchos pasajes, el de los talentos, que todo básicamente es descubrirlo desde el amor de Dios que intenta, no es un intento, todo lo que Dios hace no es intento, es una acción que se desarrolla. Es de parte de nuestra donde queda en intento, ¿verdad? Porque qué tanto lo recibimos o qué tanto nos cerramos a ello. Entonces, si ustedes ven ese tema de la gracia como hilo conductor desde la creación, ustedes van a ir viendo en cada perícopa que escuchamos en la Eucaristía un acto de amor, incluso, por ejemplo, en la elección de los apóstoles, es un acto de amor. Antes el Señor se pone en oración en el Evangelio de Lucas, y así progresivamente vamos viendo todos como actos de amor de parte de Dios para que nosotros pues nos vayamos enamorando y acercándonos a Él. Es el tema de la conversión también, o sea, si partimos de la idea que Dios no necesita de nosotros, sino que Él es Dios y es plenamente, infinitamente, eternamente perfecto, pues nosotros somos su creación, que no como en la mitología, que las deidades necesitaban ser reconocidas y ser apaciguadas, porque si no tenían nuestra fidelidad, se ponían furiosas y nos castigaban. Entonces acuérdense que la mentalidad religiosa de esa manera era hasta ofrecer sacrificios humanos para que no nos castigue, para que nos dé la lluvia, para que esto, que el otro, y no nos desaparezca de la tierra. Bueno, esta no es la imagen del Padre bueno. Este Padre bueno, sin ninguna intención más que el amor que lo motiva, se da, se va dando, se va dando. Y todas las manifestaciones del Antiguo Testamento son acciones de gracias, del amor de Dios que se da. Y en el Nuevo Testamento, pues vamos en la misma línea, pero ya con una encarnación, o sea, ya no es solo de representantes que van manifestando estos actos de amor, sino que ya la encarnación de Jesús ya es una encarnación humana, ya es una realidad histórica. Y entonces desde eso, pues ya vemos que la gracia entonces es el don por excelencia, el que resume todas las acciones de Dios y todo lo que podemos desear a nuestros hermanos. Entonces, más o menos esto era lo que hasta ahí habíamos visto y un poquito más. Entonces, vean ustedes aquí, pues cuando nosotros vemos el tema si se fijan bien, como una clave para ir encontrando, o sea, la gracia como clave para ir encontrando ese hilo conductor desde Génesis hasta nuestros días, pasando por todas las narraciones, diálogos, reflexiones que va dando la Sagrada Escritura, entonces se dan cuenta que el tema de la redención, pues es el máximo amor de Dios, porque es la máxima entrega hasta sus últimas consecuencias. Entonces, aquí es donde la persona del Señor Jesucristo, pues va tomando una envergadura, pues totalmente para nosotros, los cristianos, que lo logramos por gracia también, tal vez no entenderlo, pero sí intuirlo, pues entonces vamos viendo cómo los distintos, por ejemplo, los distintos versículos. No sé si ustedes se recuerdan, ahorita hago un paréntesis, de que tuvimos una sesión y yo les hice un Word solo de la perspectiva de Juan en relación a la pasión, muerte y muerte y resurrección de Jesús.
No sé si se recuerdan de ese Word que trabajamos. Gildita, ¿te acuerdas de eso? ¿O Susi? No, mi memoria está muy mal, no me acuerdo. ¿Y Gildita? Ay, fíjate que no, la verdad que no, no Bueno, sería con alguien, no sería no, con no, alguien no, más, no, con otro nada de grupo. eso, nada de eso. Ay, qué Hasta, barbaridad. hasta recuerdo que Susi me dijo, nunca había visto yo el enfoque del Evangelio de Juan, cómo lo presenta en su pasión, muerte y resurrección, porque es justamente este Mm, tema. Así es que hay que sí. desempolvar eso, es un Word que yo les envié, que lo trabajamos, y si no se los voy a volver a mandar, porque ahí lo debo de Ay, tener. mejor para Yo refrescar creo que sí. Con mejor para estas refrescar memorias, la memoria. sí, Bueno, con estas pero, memorias mejor volver a verlo. ok, el punto Gra- es que, gracias. el punto es que los sinópticos, pues van presentando todo el proceso humano de Jesús, revelando, dando a conocer su persona, su mensaje, dándose a conocer, cosa que es gracia, ¿verdad? Gracia, porque ninguno de sus elegidos, pues lo merece, cada uno tiene sus circunstancias de vida, ¿verdad? Pero todo es acción de gracias, del amor de Dios. Entonces, el Evangelio de Juan, pues justamente desde la pasión, bueno, empieza desde todo el tema de los diálogos, ¿verdad? Y de los discursos que tiene casi desde la segunda parte, desde el capítulo 12. Pero cuando ya entra directamente a la pasión y muerte, pues decíamos en ese Word que les envié, cómo el evangelista no utiliza exorcismos, milagros, parábolas. No, en toda la primera parte, que son 11 capítulos, no Ay, utiliza disculpa, me tengo que salir porque me mandaron a llamar. para Disculpa. Gildita, no tengas pena, la clase queda grabada. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que toda esa parte va presentando signos del amor de Dios encarnados en la persona de Jesús para que nosotros, reconociendo esos signos, nos demos cuenta de quién es Dios, le demos el lugar que corresponde y lo alabemos y lo glorifiquemos, como decimos en el prefacio de la Eucaristía, ¿verdad? Es verdaderamente justo y necesario nuestro deber y obligación darte gracias, pero partiendo de esta realidad, de entender ese amor de Dios encarnado en Cristo. Y entonces aquí tienen ustedes, por eso, desde el Evangelio de Juan, todas estas referencias que hace, porque él presenta, después de tener esos 7 signos, después presenta toda la preparación de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, lo presenta como el libro de la gloria de Dios. Generalmente, eso ya lo hemos visto en otras sesiones, pero generalmente nuestra comprensión o nuestra captación de esa realidad es muy limitada porque nos enfocamos en el sufrimiento de Jesús y no podemos ver la gloria de Dios en ese sufrimiento. No podemos entender el amor de Dios entregado a nosotros pasando por la cruz. Entonces, el evangelista o la comunidad juánica presenta todos los discursos desde el capítulo 12 hasta entrar en la glorificación de Dios. O sea, va paso por paso. Y entonces yo les decía en ese documento que compartimos que no hay última cena, solo hay un lavado de los pies, pero ya todo se ha ido organizando de tal manera que cuando nosotros vemos en escena a Jesús lavando los pies, entendemos su gesto amoroso, no solo de él, sino del Padre,
y del Espíritu que se dona de la manera más tierna para que nosotros recapacitemos. Acuérdense que ahí estaba Judas también. Y luego va entrando el desarrollo de la pasión de Jesús y la comunidad juánica va presentando toda la escena histórica como una parodia de lo que realmente está sucediendo dentro del proyecto de Dios. Entonces, mientras la gente se está burlando, lo está bofeteando, lo está escupiendo, ya lo ha latigado y le ha puesto, pero ahora empieza el proceso de la entronización. O sea, después de toda esa burla le ponen una corona y entonces en la comunidad juánica, esa es la realeza de Jesús universal, que se la ha dado el Padre, pero que ahora en forma de una parodia que nadie entiende porque lo están haciendo de una manera muy cruel, humanamente hablando, pero Dios está realizando una acción visible. Es solo para María, o no sé, María no está ahí. Bueno, pues todo ese proceso se va desarrollando, le ponen el cetro, le ponen pues el manto púrpura, por eso hace el énfasis del color, y ya ahí es presentado al pueblo como ese hombre, como el hombre de verdad. Entonces se dan cuenta ustedes de que ahí, aunque todo está pasando como una parodia, realmente el proyecto de Dios está llegando a su plenitud, porque es presentado ese hombre y, bueno, después pues entra a su trono, a su trono. ¿Por qué la cruz va a ser su trono? Porque es el retorno del Padre, al Padre. Entonces él es entronizado en la cruz, en el Evangelio de Juan. No así en los sinópticos, tienen otra perspectiva. Pero como estamos hablando de la gracia y estamos hablando del amor de Dios, este es realmente el ejemplo, el fundamento bíblico, evangélico de ese amor de Dios llevado hasta las últimas consecuencias en la persona de Jesús de Nazaret. Ahí no hay, en este evangelio, no hay oración en el huerto. No hay una actitud donde Jesús esté de alguna manera angustia, está totalmente abandonado al proyecto del Padre y los dos en una sincronía absoluta fusionados por la misma pasión hacia el ser humano, pues se están dando la Trinidad entera a la humanidad para que ésta se vuelva a Él. Es el acto de amor más grande. Por eso todas las reflexiones teológicas de los papas siempre nos van a decir, es en la cruz donde está, pero no es en la cruz solo así, vacía, no, es todo el proceso desde la encarnación hasta llegar a la cruz con la persona de Jesús claramente que lo lleva luego a resucitar, es ahí donde realmente está el sentido del sufrimiento, el sentido del amor, el sentido de la reconciliación. O sea, todos los sentidos se engranan en ese acto único, irrepetible en la historia humana. Nosotros lo que hacemos en la Eucaristía no es repetirlo, es actualizarlo para nosotros. Eso es lo que hacemos. Actualizarlo, puesto que ya lo entendemos, lo actualizamos, lo vivimos y lo reproducimos con los demás. Esa es la función, ¿verdad? No es un tema ritual, abstracto, vacío de contenido, no es eso. Es toda una conciencia de quién es Dios y qué hace por cada uno de nosotros, entendiéndolo o no,
desde toda la eternidad. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos fundamentar el Tratado de la Gracia en toda esta sección y digamos todo el Evangelio de Juan, en todos, pues ya hemos visto que está en toda la Sagrada Escritura, ya hemos visto que Pablo lo utiliza muchísimo, pero para fundamentar ya de una vez y quitar de nuestra cabeza que el sufrimiento es querido por Dios, que tenemos que sufrir para salvarnos, que no, es decir, es este el tema, es decir, asumir la realidad de pecado, no solo personal, sino comunal, asumir todos esas construcciones humanas que son pues estructuras de pecado social, asumirlo y luego reciclarlo, presentarlo ahí, en ese lugar, que eso es la Eucaristía, ese ofertorio, esa ofrenda, no es tanto de llevar, pues sí, lo que ustedes quieran, pero básicamente estamos en una realidad no romántica, sino que en una realidad dramática de la historia humana. Entonces lo que ofrecemos son todos estos sufrimientos que todos pasamos estructural, física, psicológica, moralmente, ya eso ya lo vimos en muchas sesiones anteriores. Entonces eso se lleva a una celebración que se vuelve a como actualizar, movilizar, dinamizar, porque acuérdense, la palabra de Dios está viva y está realmente pues presentando toda su fuerza a nosotros. Y nosotros, pues que se supone que lo entendemos, lo celebramos. Por eso se llama acción de gracias. Otra vez el tema gracias, ¿verdad? Estamos esa gracia, que también es una gracia, poder intuirlo y poder tener esa respuesta de agradecer a Dios toda su obra amorosa para cada uno de nosotros. Entonces, no sé, pues voy a buscar ese Word y se los voy a compartir, pero básicamente ese es el resumen. Y la verdad es que sí valdría la pena que nos lo enviaras, por favor, Betsaida. Oye, Betsaida, ¿en qué página vas? Porque no la encuentro. Estamos empezando, estábamos en la 168, 69, no, esa ya la habíamos pasado. Estamos, perdón, es que ahorita... ¿La gracia en el Nuevo Testamento? Sí, estamos en eso. Pero esto andaba yo. ya lo habíamos visto, la gracia de Dios, la gracia que reveló Jesucristo, estábamos en esto. La gracia que reveló Jesucristo en la persona de Él, la persona de Cristo, nos ha venido, en la persona de Cristo nos han venido las gracias, la gracia y la verdad. Juan 1:17, es lo que tenemos ahí, está en la página 168. Perfecto, gracias. Perdón. Y luego dice, las hemos visto y por el mismo caso hemos conocido a Dios en su único Hijo. Por eso estaba haciendo referencia, Juan 1:14, Juan 1:18, haciendo referencia a ese Word que les envié, pues creo que fue el año pasado, pero que es importante porque aquí solo están las citas. Y a veces cuando nosotros entramos solo a las citas, nos quedamos con un espacio ahí que no logramos entrar. Y ese Word tenía esa explicación. Lo voy a buscar y se los voy a reenviar para llenar esta. Sí, por favor. Bueno, y entonces dice, así como hemos conocido que Dios, así es como hemos conocido que Dios es amor. ¿Ah? Y entonces ya ahí va a la primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Así, al ver a Jesucristo, conocemos que su acción es gracia, es don, es regalo, es amor. Y entonces ahí pasamos a Tito, ¿verdad? Que está en el capítulo 2, versículo 11. Y bueno, no dice al hasta, ¿verdad? Pero dice luego capítulo 3, versículo 4, y yo me imagino que es hasta, o sea que ahí falta una lineecita para decir del 2, capítulo 11 al 3,
no, del capítulo 2 de Tito, versículo 11, al capítulo 3, versículo. Bueno, entonces, aquí vemos pues que Jesús es el gran don por excelencia, supremo del Padre. Aquí ya nos manda a los sinópticos, a Mateo, ¿verdad? 21:37. Y en su manual dice, si bien la tradición evangélica común a los sinópticos no conoce la palabra, fíjense qué interesante, mientras estamos viendo que en el Evangelio de Juan, aunque no aparece la palabra, pero nosotros que ya hemos ido viendo todo el desarrollo de amor de parte de Dios a nuestra historia, a nuestra humanidad, pues entonces en el Evangelio de Juan, pues vamos viendo todos los discursos, los diálogos, los signos de ese amor de Dios. Ahora, dice aquí, los sinópticos, dice, pues no conocen la palabra, no la utilizan. Sin embargo, es plenamente consciente de esta realidad. Y lo decíamos hace 8 días, cuando hablábamos que el mensaje del reino de Dios es gracia, que las parábolas, pues lo que van a significar es esa perla, decíamos hace 8 días, esa perla, esa oveja, ese hijo que se va y que regresa, todas esas parábolas que se la cizaña, todo es el amor de Dios desparramado en toda la humanidad, ¿verdad? Y entonces dice, por eso, aunque no aparece la palabra, dice, está consciente en esa realidad que es la acción amorosa de Dios. También para ella Jesús, el don supremo del Padre, aquí Jesús, el don supremo del Padre, Mateo 21:37, entregado por nosotros, Mateo 26:28. Entonces, y luego ya Pablo, que Pablo, pues no lo podemos ver, decíamos también hace 8 días, como una experiencia que él tiene de cambio de religión. Decíamos hace 8, no pasa así. Realmente el encuentro con la persona de Jesús rompe todas sus estructuras. Acuérdense que no nos podemos quedar con la forma literaria, o sea, con el género que nos está contando cómo fue ese encuentro. Pues ese encuentro lo vivió él, es una experiencia personal. Y ya hemos dicho que cuando eso se transmite oralmente, pues se hace de la manera que generalmente con metáforas, porque no se puede expresar una realidad tan íntima y tan extraordinaria con palabras normales. Entonces, generalmente se utilizan metáforas. Entonces, ustedes van a encontrar esta experiencia de Pablo en Hechos de los Apóstoles contada de 3 maneras diferentes. En una no vio la luz, o sea, se quedó ciego por la luz. En otra oyó un ruido. En otra está derrumbado en el suelo. Pero las 3 imágenes presentan una sola realidad, que la experiencia con el resucitado hace que todas las estructuras donde Pablo ponía sus fundamentos, su dignidad, su inteligencia, todos sus avances, todas sus capacidades, se derrumban, todas. Y queda, pues, prácticamente anulado. Queda sin todas las estructuras que que lo habían formado como ser humano, como el judío fariseo que era, como el ciudadano romano, como el, pues, de origen griego. Todas esas realidades se vienen al suelo y tanto es así que en Gálatas él narra que tiene que irse 3 años a Arabia para, pues, profundizar en este encuentro. No lo dice así, pero nosotros captamos de esa manera que un evento, un acontecimiento como este no puede quedar desapercibido. Tiene que empezar nuevamente todas esas estructuras y decíamos hace 8 días,
Es como el tema que Jesús pone del vino nuevo en los odres viejos, de la tela nueva en la tela vieja. Pues es lo mismo, es ese encuentro con esa persona que se vuelve no un acontecimiento, el acontecimiento transformador de la vida. Sin esa referencia es muy difícil que nosotros, pues todo lo demás que sigamos, sean nuestras celebraciones, nuestra piedad, pues vaya teniendo aún nuestros actos humanos que podamos tener con los demás, puedan tener realmente las repercusiones que busca el mensaje del reino de Dios. Entonces dice aquí que San Pablo, para animar a los corintios a la generosidad, le recuerda la palabra caris, libertad, lo que Jesús ha dado como gracia en la cruz, méritos de Jesús, es nuestra liberación del pecado. O sea, Él ya nos liberó. Por eso es que Pablo en sus exhortaciones va siempre por eso se llama exhortar, hay exhortaciones, ¿sí? Ya tienen ustedes, ya son libres, manténganse libres, no vuelvan otra vez a la esclavitud. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que así como Pablo, nuestras estructuras antiguas ya se derrumbaron, pero ahora a nosotros nos toca realmente este nuevo proceso, caminando, y obviamente tenemos pues a Jesús como modelo, camino, verdad y vida, su mensaje como guía, pues todo eso es para aplicarlo, para vivirlo, para encarnarlo. Todo es un proceso de que si vamos todos los días a misa es para actualizar ese proceso de vida que nunca va a estar acabado, pero siempre vamos a estar en ese proceso. Entonces, luego tenemos aquí la gracia y la elección. Generalmente, y el Papa Francisco es alguien que, por ejemplo, no lo tengo aquí, pero también se los puedo pasar. Fíjense, ahorita en su viaje que el Papa Francisco está haciendo, ¿verdad? Ustedes saben que anda lejos él. Entonces, le dijo a los sacerdotes, a ver si lo encuentro, para comentárselos. Esto dijo el Papa a los sacerdotes en Timor Oriental. Y a los sacerdotes en particular quisiera decirles, oigan esto, qué bonito, en relación a la elección. Me enteré que el pueblo se dirige a ustedes afectuosamente, llamándolos Amú, que aquí, o sea, ahí en ese lugar donde él está, es el título más importante. Significa Señor. Pero esto no tiene que hacerlos sentirse superiores al pueblo. Ustedes vienen del pueblo, nacieron de madres del pueblo, crecieron con el pueblo. No olviden la cultura del pueblo que han recibido. No son superiores. Tampoco tiene que llevarlos a la tentación de la soberbia y del poder. ¿Y saben cómo empieza la tentación del poder? ¿Entendieron? No. Mi abuela me decía, el diablo entra siempre por los bolsillos. Por ahí entra el diablo. Siempre entra por los bolsillos. Por favor, no piensen en el ministerio como un prestigio social. No. El ministerio es un servicio y si alguno de ustedes no se siente servidor del pueblo, vaya a pedir consejo a algún sabio sacerdote para que lo ayude a tener esta dimensión tan importante. Recordemos que con el perfume debemos ungir los pies de Cristo,
que son los pies de nuestros hermanos en la fe, empezando por los más pobres. Los más privilegiados son los más pobres. Y con ese perfume tenemos que cuidarlos. Es elocuente aquí el gesto que los fieles realizan cuando se encuentran con ustedes sacerdotes. Toman la mano consagrada, la acercan a su frente como un signo de bendición. Es bonito constatar el efecto del pueblo santo de Dios en este signo, porque el sacerdote es un instrumento de bendición. Jamás, jamás el sacerdote debe aprovecharse de su oficio, sino que siempre debe bendecir, consolar, ser ministro de compasión y signo de la misericordia de Dios. Y quizás el signo de que es todo esto es el cura pobre. Entonces, Betsaida, ¿qué manda? una preguntita. ¿Este lugar, Timón Oriental, es católico o la mayoría es musulmana? No, la mayoría es musulmana. El lugar que fue el padre es un grupo, pues hay una cantidad, pero no es la mayoría. La mayoría es musulmana. Entonces, imagínense ustedes esto en relación a la elección, pero esto también al pueblo, porque el pueblo, qué bueno que reconocen el sacerdote la acción misericordiosa de Dios para transmitir los signos de salvación. Pero a veces el mismo pueblo, pues los confunde, ¿verdad? Cuando les da esos lugares honoríficos, pues no lo sé, pero el mismo Papa, ahí ustedes, yo se los pongo ya sin ningún comentario personal, para que vean lo que el Papa le dice al sacerdote y nosotros pues estamos pues acompañando ese viaje a lo largo y pues ahí vemos en qué consiste la gracia y la elección. No es esa elección. Lo que pasa es que no entendía yo si se dirige a los musulmanes, ellos tienen también sacerdotes. Bueno, no sé cómo es la liturgia, o no sé si ellos tienen sacerdote. Tienen a una persona que no se llama sacerdote y tienen celebraciones. Yo visité una mezquita aquí, la que está en la salida para San Lucas, de parte de la universidad, en el diálogo interreligioso. Fuimos allí, nos regalaron Corán y ahí no es patriarca, no sé cómo se llama, no recuerdo ahorita el nombre, pero él es el encargado de esa mezquita. Es interesante porque ellos en la parte, en el camino para San Lucas, han hecho un gran hospital para ayudar a la gente necesitada y la gente llega ahí y hace pues sus reuniones donde leen el Corán, ahí como pues ahí tienen todo alfombrado y se descalzan y entran. A nosotros nos dieron una como ensayo de lo que ellos hacían, como con qué respeto ellos mencionan al profeta, con qué respeto toman el libro, con qué respeto cada vez que mencionan al profeta y sus palabras hacen pues una veneración, un signo de veneración con su cuerpo, cómo están totalmente tapados cuando están ahí reunidos, de rodillas casi con rostro en la alfombra. Total, es todo un evento pues que se ve que es muy bonito, pues. El tema es que ahí no está Jesús. Pues sí está de alguna manera porque lo tienen como profeta, pero no está. Igual creo que hace como 8 días, hubo una conferencia también en la universidad de María. Y entonces, yo creo que ya les había hecho ese comentario, que había venido un sacerdote franciscano que hizo toda la relación de la devoción, porque no tenemos un culto mariano, tenemos una devoción mariana. Y lo decía el sacerdote franciscano, ¿verdad? Y él ponía todo eso, cómo se ha ido pues desarrollando y cómo
las apariciones, cómo se van entendiendo. Bueno, fue todo eso muy bonito, muy fundamentado y muy doctrinal. Pero luego una persona, la esposa del jefe, o no sé cómo se llamará, de la zona 9, que también ahí hay una mezquita cerca de donde está Galerías Reforma y el Etiza, esos edificios antiguos, la Plazuela España, ahí está una mezquita. Entonces la esposa del jefe de ahí llegó a dar su tema sobre María, que la quieren mucho y que creen mucho en ella porque es madre del profeta Jesús, ¿verdad? Pero yo les contaba que allí no aparece José, o sea que María es María, virgen, 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 y todo es así como muy mágico, su concepción, el nacimiento del niño es bajo una palmera, y ahí sale un rillito, y ella hace todo, y todo ella desaparece de la sociedad, por decir así, para que nadie la juzgue, la critique, no por ella, lo hace para que el pueblo no entre en escándalo, ¿verdad? Es una cosa así. Bonita la reflexión, muy, muy mágica, pero poco pues encarnada, ¿verdad? Entonces, y no aparece José, no hay José ahí. Entonces, bueno, el tema es que la gracia y la elección son dos temas que van unidos y que el hecho de la elección es el acto de amor de Dios ante una persona humana que sirva como instrumento de su amor, de su gracia, y lo lleve. Dígase eso de Abraham, de Isaac, Jacob, Moisés, no digamos, que él lleva a cabo pues todo el proceso de liberación, pero es la mano de Dios, es la acción de Dios en él. Siempre en estos temas de la elección, ¿dónde ubicamos la gracia? La gracia la ubicamos cuando el personaje dice que no puede hacer la misión que se le está encargando en esta elección. Y eso lo vamos a encontrar siempre. En los textos se llaman, pues, versículos de la vocación, se llama, o de la llamada. Pero el tema es la elección de parte de Dios. Y dígase lo mismo del pueblo de Israel. Él también tuvo la gracia de ser elegido, pero tiene una misión que nunca cumple. Y por eso vienen los profetas y por eso se va desarrollando todas esas historias, porque la misión a la que está encargada este pueblo, pues no la realiza, y entonces es necesario esa intervención de Dios constantemente a través de los profetas para anunciarles, o sea, recordarles cuál es su misión y denunciarles lo que no han hecho. Obviamente el lenguaje no es así tan suave, ¿verdad? Porque es eso. Pasa lo mismo con el libro de Apocalipsis, es lo mismo. Es un momento de crisis que se está viviendo, no es castigo de Dios, son consecuencias de todas las estructuras del mal que hay. Y entonces vemos también a las 7 iglesias, vemos cómo Apocalipsis pues utiliza el septenario casi en todo el libro, presentando 7 elementos a las 7 iglesias, a los 7, ¿cómo se llama? Lámparas, no me acuerdo cómo se llama, trompetas, sellos, bueno, todo va en 7 para ir diciendo que el 7, acuérdense, es plenitud. Entonces, todo llega a una plenitud, pero pasa por un proceso que lo único que pide Dios en ese proceso es no escandalizarse de él y mantenerse fiel. Entonces, el Apocalipsis es eso, es un género literario que intenta a través de signos, gestos y una serie de cosas que debemos entender, pues decirnos que Dios no se equivoca, que Dios no ha perdido el control de la historia, que Dios sigue presente y que por favor mantengámonos fiel. La fidelidad también es consecuencia de la gracia. Entonces, dicho esto, pues ya vemos que la gracia de Dios es el secreto. Si la gracia de Dios es el secreto de la redención, es también el secreto
de la forma, también el secreto de la forma concreta, como la recibe y vive cada cristiano. Acuérdense de que no es a través de nuestras capacidades humanas. Acuérdense lo que dice Jesús en los sinópticos en Getsemaní. La carne es débil, el espíritu está disponible, está presto, el espíritu quiere, pero la carne es débil. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que no podemos poner nuestras esperanzas, nuestros fundamentos en nuestras capacidades humanas, sino que dependemos también de la gracia, que es un don que nos ha dejado con el Espíritu Santo. Entonces, la gracia de Dios es el secreto de la redención y de la forma concreta como la recibe y vive cada cristiano. O sea, necesitamos colaborar con esa gracia, cooperar, cultivar, desarrollarla, pues. La gracia tiene su propia fuerza, pero no hace nada sin nuestra apertura, sin nuestra cooperación. Se necesita de ella. Entonces, aquí por eso a las iglesias, ¿verdad? Cada iglesia, o sea, cada comunidad. Entonces está la generosidad, a los filipenses se les ha dado la gracia del apostolado, y hay una variedad de carismas, de dones que se introduce en la salvación. Acuérdense, estos dones se reciben para darlos. ¿Sí? Lo recibiste sin pagar, dalo también sin cobrar. O sea, son dones que introduce en la salvación, que consagra a una misión propia. Entonces tenemos todo ese proceso, ¿verdad? A través de la variedad de carismas se revela la elección venida de Dios antes de todas las opciones humanas. Entonces aquí están muchas citas que ustedes tienen en la página 169. Y la gracia, dice, es la fuente inagotable de la actividad apostólica. Y ahí está Hechos de los Apóstoles. Por la gracia, San Pablo es lo que es y hace lo que hace por la gracia. Miren, 1 Corintios, él lo dice. No es porque él se cambió de religión o porque él ahora, no, es por la gracia. La gracia también requiere de su colaboración. Bueno, ya ven que Pablo todo lo que hace para colaborar con esa gracia. En las dificultades basta con la gracia. Recuérdense, cuando él dice, ¿verdad? Que ha pedido tantas veces para que se le quite todo ese problema que él tiene, que no sabemos de qué se trata. Ni tampoco necesitamos entrar a estar cuestionando que qué será que... El punto es, basta con la gracia, basta con eso. Y tenemos muchos santos, por ejemplo, Santa Teresa, acuérdense ustedes, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Eso es eso, la gracia, ¿verdad? La paciencia, la gracia. Todos esos dones son gracias del Espíritu Santo. Y tenemos también a San Ignacio de Loyola. Todo me lo diste, a ti lo retorno. Solo que no me falte tu gracia, que nunca le va a faltar, obviamente, porque está dada para eso, para que la recibamos. Y si la queremos recibir, ¿por qué no nos la va a dar? Entonces ya sabemos que por méritos de Cristo, el cristiano es heredero de la gracia, de la vida eterna, ya, aquí, ahorita. También tenemos esa gratuidad, aunque aquí hay otro, dice, en las dificultades, bueno, ya está dicho en forma diferente. Ahora, esa gracia es gratuita, no necesita de nada, porque la salvación es, cuando la gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, es esta, es que todos nos salvemos, esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando la gente intenta decir,
bueno, esta enfermedad Dios me la dio, es la voluntad de Dios. Sí, pero no es para tenerlo a uno doblegado. Bueno, uno podrá estar doblegado porque si la enfermedad nos doblega. El punto es asumirla, reciclarla, presentarla para la salvación de mi entorno familiar, de mi entorno social, de mi entorno, o sea, lo que decíamos, eso ya lo dijimos hace 8, es como una piedrecita que se tira al lago y que va sacando esas ondas concéntricas. Bueno, eso es, cuando yo asumo un acto que digo que es la voluntad de Dios, es para salvarnos, no es para otra cosa, es para salvarnos a todos, no solo a mí, no que esta enfermedad me salve, no, es para ofrecerla, para entregarla, para la salvación de todos, todos, de todos, sin que se quede nadie afuera. Entonces es el don de la salvación. La gracia no es un pago, no es porque hice esto, porque voy a todas las misas, a todos los rosarios, a todos los retiros. O sea, está bien que lo hagamos, está perfecto, pero la gracia no se recibe por eso, sino que es un don gratis. Se recibe gratis y luego yo puedo hacer todo eso en acción de gracias por la gracia recibida para, como forma de cultivo, como forma de ir como abonando, quiero decir como una platita que le pone uno abono para que esa gracia se vaya desarrollando, vaya creciendo. Entonces, es también el tema de la oración, ¿verdad? Esa oración para que vaya realmente poniéndome en relación con ese ser que se ha encarnado en la persona de Jesús. Entonces, tampoco dice que es un premio por cumplir, porque soy fiel, porque hago esto, porque no es centrarnos en nosotros, es centrarnos en el amor de Dios. Entonces, aquí viene como la síntesis. La gracia es la generosidad del Padre que da a su Hijo unigénito. Esto está en Pablo, ¿verdad? En la carta a los Romanos. Hace don a los hombres de la justicia. Entonces, a estos que ha elegido, ahora son un don para que trabajara. ¿Se acuerdan? Acabamos de ver las bienaventuranzas según Lucas y los Ayes, ¿verdad? Y entonces vemos esas bienaventuranzas, pues los que luchan por la justicia, por los que todo el tema, el tema del tema de las bienaventuranzas en Lucas y los ayes no tienen que ver con los que económicamente no tienen dinero y con los que económicamente sí lo tienen. No es un tema de economía, es un tema humano, de personas que conocen sus límites, aún teniendo todo lo que se tenga. Hay límites. Y la salvación no se da porque tenga mucho, se da porque eso mucho que tengo, yo lo puedo poner al servicio de la forma que sea. Acuérdense que aquel joven que cumple los mandamientos, que quiere la vida eterna, pero no se puede desarraigar, no se puede desapegar. No es literal el decir que venda todo, que se quede sin, no se trata de eso. Se trata de dar el buen uso, el buen uso. Ese es también el tema de la monarquía. La monarquía en Israel se pone como al monarca como administrador de los bienes del pueblo. Se supone que el monarca en Israel iba a ser diferente al monarca de las otras naciones. Pero ya saben, el poder pues es como un virus que se pega rápido, ¿verdad? Entonces vemos que ese es el problema. Y la gracia es la que va triunfando en relación al egoísmo humano que vamos teniendo, ¿verdad? De querer acapararlo todo para mí y tener un protagonismo, no se trata de eso. Triunfa de su egoísmo haciendo que sobreabunde la gracia donde se había multiplicado el pecado. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sí, porque imagínense ustedes, que Dios mismo se encarne para reciclar todo
todo el pecado de la humanidad, del pasado, del presente de Jesús nuestro y de todas las generaciones que vendrán, dígame si no es una gracia. Ahí sí que como la palabra que utilizan hoy todas las gentes, ¿verdad? Poderosa, eso sí es poderoso. Lo demás no creo yo que tenga tanto poder, pero la gracia sí es poderosa, porque hace efectos increíbles. Entonces dice, pero todo esto parte de la fe. Solo la fe puede hacerme ver esa generosidad divina, ese amor inimaginable. La fe única capaz de reconocerla y acogerla. Solo, fíjese, porque podemos, como lo que dice el Papa, ¿verdad? O el gnosticismo dice nuestra capacidad, nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestros títulos, y todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Por nuestro esfuerzo, claro, nos hemos esforzado. Pero nada de eso. O dice Pablo, dice el Papa, el gnosticismo o el pelagianismo porque yo puedo, porque yo hago, porque yo pongo, porque bueno, yo voy para allá. Entonces, el Papa Francisco pone eso. Dice, esas son nuestras herejías actuales de pensar que nuestro conocimiento nos da todo y entonces lo que no podemos entender porque no tiene evidencia, porque no sé qué, pues no existe. Y el pelagianismo, bueno, nuestras capacidades humanas. Entonces dice, solo la fe puede reconocerla y acogerla. Y para eso, pues un poquito la humildad, ¿verdad? Pero todavía la fe, dice, es virtud teologal, es fruto de la gracia. Y por último, pues tenemos la gracia y la justificación. Y esta justificación, pues este es el escenario de la justificación. La justificación es el estado del hombre capaz de parecer de aparecer delante de Dios, o sea, de parecer delante de Dios. Delante de Dios aparecemos, es puro efecto de la gracia. Como aparecemos delante de Dios, es efecto de la gracia, por méritos de Cristo. Puro don de la gracia de Dios, del Dios del amor, o de todas las gracias. Una prueba de su infinito amor, el amor de Cristo que murió por los pecadores. Entonces aquí les dice, más desarrollado que esta diapositiva, les dice que la justificación es el estado del hombre capaz de parecer delante de Dios y es puro efecto de la gracia. Bueno, está repitiendo lo mismo, pero yo se los voy a parafrasear. Como ante Dios no puede estar nada manchado, ¿verdad? Nada mal, nada turbio. Entonces, el estar en su presencia, esa capacidad de poder estar en su presencia ante el Santísimo, de poder recibirlo eucarísticamente, de poder hablar de Él y con Él, son frutos de la gracia. Son efectos de la justificación de nuestros pecados que hace Jesucristo en el Calvario y que nosotros actualizamos en la Eucaristía. Son pruebas de su infinito amor y de esa entrega bondadosa y generosa del amor de Dios para nosotros. Por la fe sabemos que la salvación se alcanza aceptando ese regalo de la gracia, que es gratuito, sin olvidar que la fe se demuestra con obras. O sea, aquí tenemos el problema del protestante y nuestro, ¿verdad? O sea, ellos sí aceptan todo esto tema de la gracia, pero anulan nuestra participación. O sea, todo es motivo de la gracia, todo. Y es cierto. Pero necesitamos participar, colaborar, cultivarla. Esa parte les falta a ellos, porque ellos al poner todo en la acción de Dios, pues ya solo falta solamente, lo único que tienen que hacer es reconocerlo y pues declararlo, reconocerlo con el corazón y declararlo con la boca, y lo demás es gracia porque estamos justificados delante del Padre por Cristo. Es el tema de la justificación.
Está desarrollada en Gálatas en forma pequeña y más desarrollada en la carta a los romanos. Bueno, Bueno, tú dime una cosita antes de que termines. dime. ¿Cómo puede ser posible que crean los hermanos separados, los protestantes, que solamente la fe salva, ni que Dios fuera que necesitado de nosotros, verdad? Sí, fíjate, y sobre todo que no capten que necesitamos nosotros pues poner nuestro granito de arena, que será muy granito, pero es necesario. Y ellos dicen que no. Bueno, ¿qué Bueno, vamos a hacer? Así es que muchísimas gracias por a estar. ti estuvimos solitas, preciosa clase. Yo hace años tomé un curso de la Escuela de la Fe con una consagrada, con Guadalupe Magaña, todo un curso sobre la gracia. Es uno de los temas más lindos que hay. Es precioso, la verdad es precioso. Lo que pasa es que utiliza mucho lenguaje teológico y filosófico y a veces no es tan fácil entrar en él, por eso. Pero ya diluidito así un poco, tipo Plaza Sésamo, creo que podemos ir avanzando. Plaza Sésamo. Fíjate que mal entendido es la gracia. Cuando yo supe de una señora que se le enfermó el nieto, decía, tanto que yo le he dado a Dios, tanto que he trabajado por él, qué mal agradecidos somos. Sí, ahí es cuando no hemos comprendido. Y ese es el efecto justamente del pelagianismo, porque tú piensas que porque has hecho, vas a recibir, y es todo lo contrario. Ya has recibido todo y tú das como correspondencia, obviamente limitada, de toda la grandeza que has recibido. Ese es el tema del pelagianismo. Sí. Y sigue igual, porque te digo, esto es muy reciente. No sabemos recibir y agradecer la verdad. Bueno, pues esperemos que el Señor siga actuando con esa gracia con nosotros y nos permita reconocerlo y agradecerle todos los días su maravilloso amor para nosotros y la gracia que nos permite de comunicarlo a los demás y de vivirlo para su gloria. Así es que estén bien, que tengan un bonito fin de semana, que descansen, que celebren a la patria y Ay, deja de grabar y te hago un comentario. y Siga oramos por mejor. la patria. Muy bien, muchas gracias. Hola, Ana Carlota, ¿cómo estás? Gracias, Susana. ¿Cómo está? Bien, bendito sea Dios. Le iba yo a comentar ahorita a